¿Tienes dificultades con las figuras paternas o de autoridad? Pues no puedes quedarte sin resolverlas. Todos en esta vida nos hemos desarrollado con figuras de autoridad a quienes emular, respetar y de las cuales aprender. Son figuras paternas y de autoridad de las cuales hemos podido cimentar nuestras bases tanto individuales como colectivas dentro de nuestro marco de vida como tal. Pero ¿qué sucede cuando tenemos problemas con las figuras de autoridad, de los cuales hayan podido afectar tanto nuestra madurez como desarrollo, así como nuestras relaciones con los más cercanos a nuestro entorno cotidiano? Definamos, pues, los conceptos como son. La definición de una figura de autoridad está relacionada con la capacidad legítima que tiene una persona para ejercer el poder, ya sea de organización y control dentro del ámbito al cual pertenece. De esta forma, las figuras de autoridad tienen la responsabilidad de preservar el orden dentro del contexto en el cual actúan, y para ello pueden asignar tareas, dirigir recursos, tomar decisiones y velar por el cumplimiento de las reglas. Aunque la mayoría de las figuras de autoridad en la sociedad son elegidas o consensuadas por el colectivo, pueden existir casos que autoridades impuestas por sí mismas, por terceros o por la ley, brinda justicia. A través del ejercicio de las distintas autoridades se puede lograr un equilibrio justo en el colectivo. El poder de las autoridades puede, por tanto, ser útil para garantizar la distribución, basada en la equidad y la justicia, de las ventajas y desventajas, tareas y otros aspectos de la vida en comunidad. Dirige la organización. Las figuras de autoridad dentro de una organización son un elemento clave en el cumplimiento de sus objetivos. Las decisiones que toman las autoridades pueden afectar el rumbo y desempeño de la organización, por lo tanto, llevan un alto nivel de responsabilidad. De manera que las autoridades de esa corporación se encargan de dirigir, planear o supervisar el cumplimiento de las metas planteadas. Refuerza valores. El control que ejercen las figuras de autoridad sobre las personas permite reforzar los valores y principios que conforman la sociedad. Por medio de los reconocimientos públicos o por acciones punitivas, según sea el caso, se puede promover el comportamiento positivo y corregir las conductas negativas. Además, las autoridades pueden fungir como modelo a seguir en las actitudes, lineamientos y conductas valorables y justas. Orienta el grupo. Cuando las personas reconocen cuáles son las figuras de autoridad dentro de un área de especialización determinada, puede aceptar sus opiniones, ideas y experiencias como referencia para trazar sus propias exploraciones. En ese sentido, los expertos y especialistas sobre determinadas materias pueden orientar, inspirar y motivar al grupo, a través de sus puntos de vista, dictámenes o por su propio trabajo. Resuelve conflictos. En los casos en los cuales se presenta una situación de conflicto en el colectivo, las autoridades pueden intervenir para resolver la controversia de forma rápida y efectiva. Pueden hacer evaluaciones y diagnósticos del porqué de la incidencia para tomar correctivos que eviten una situación similar y garantizar la paz. Por otro lado, las autoridades son capaces de tomar decisiones, aplicar correcciones y sanciones para resolver el conflicto suscitado entre las partes. El Estado. Uno de los principales ejemplos de figuras de autoridad en la sociedad es el Estado. La ley y la Constitución le otorgan el poder de control al Estado, quien debe garantizar la seguridad, la paz y las libertades de los ciudadanos dentro de su territorio. El poder del Estado se distribuye en sus distintos órganos que ejercen las principales funciones estatales como la legislativa, administrativa y judicial. Así, el presidente, los diputados o los ministros son ejemplos de figuras de autoridad en el país del cual se trate. En los estados democráticos, el pueblo reconoce y delega el poder en el Estado quien actúa en representación de los ciudadanos. Sin embargo, pueden existir autoridades autocráticas en países totalitarios que imponen su poderío por medio de la fuerza. Cuerpos policiales. Dentro de las autoridades estatales se pueden mencionar los cuerpos de seguridad, militares y policiales como ejemplos de figuras de autoridad en el Estado. Estos cuentan con el reconocimiento legal de sus funciones y competencias. Son, por tanto, las figuras de autoridad en la calle, encargadas de mantener el orden y de velar por la seguridad de la nación y los ciudadanos. Las personas admiten y acatan las instrucciones de estas autoridades por mandato legal y por convicción en su beneficio de seguridad. Jueces. Otros de los ejemplos de autoridades estatales son, sin duda, los jueces y órganos jurisdiccionales.
Estos son los encargados de impartir justicia y de resolver los conflictos entre los particulares. Sus decisiones son respetadas y acatadas por los ciudadanos, quienes aceptan y reconocen su idoneidad y preparación para la aplicación del derecho y la justicia en la sociedad. La familia. La familia es una institución social compuesta por un colectivo de personas, vinculadas por lazos consanguíneos o afectivos, que permite el desarrollo y educación de sus miembros. Como base principal de la sociedad, dentro de las familias también existen ejemplos de figuras de autoridad en la casa. Los padres, abuelos, tíos y otros miembros se pueden configurar como autoridades familiares que ejercen funciones de educación, orden y dirección. Las autoridades religiosas. De los ejemplos de figuras de autoridad en la sociedad se erige la Iglesia como uno de los más representativos. Las personas, en el ejercicio de su fe, reconocen y se subordinan a las autoridades que dirigen y organizan al culto o religión a la cual pertenecen. De esta forma, los sacerdotes, pastores o rabinos se configuran como figuras de autoridad dentro del colectivo religioso al cual pertenecen, y cuentan con las competencias y responsabilidades de instruir, orientar y acompañar en la fe de los feligreses. Figuras académicas. En el ámbito académico también se encuentran figuras de autoridad en la escuela, universidades y otras instituciones educativas. Estas autoridades ejercen funciones de control, orden y formación. De esta forma, los directores de escuelas, decanos y rectores universitarios tienen la responsabilidad de organizar la estructura educativa de esa institución. Por otro lado, los educadores, profesores y maestros son autoridades frente a los estudiantes, quienes acatan y aceptan los conocimientos, directrices y orientación en el proceso formativo del cual forman parte. Corporaciones. Las empresas y corporaciones, para su correcto funcionamiento, requieren de figuras de autoridad que tomen las riendas del negocio, organicen al personal y tomen decisiones que permitan el cumplimiento de los objetivos comerciales. De esta forma, presidentes, directivos y gerentes son buenos ejemplos de figuras de autoridad dentro de una empresa determinada, ya que son los encargados, entre otras funciones, de hacer cumplir las normas y los procedimientos propios del plan de producción. Deportivas. Dentro de las comunidades deportivas también pueden encontrarse figuras de autoridad que se encargan de implementar las normas que rigen para los distintos clubes deportivos y disciplinas de competencia. Además, en los equipos los entrenadores, árbitros y directores técnicos se erigen como autoridades que velan por el desempeño de los atletas en las distintas competencias deportivas. Definitivamente, las figuras de autoridad en la vida en social cumplen un papel importante en el desarrollo de las aptitudes, comportamientos y valores de los ciudadanos. Dentro de cada contexto, ya sea familiar, laboral, deportiva o cultural, las distintas autoridades se encargan de mantener el orden y la disciplina, y fomentan los principios que forjen mejores individuos y profesionales. Link fuente: https://www.5noticias.com/figuras-de-autoridad profesores o maestros. Además de enseñar asignaturas en concreto, los profesores o maestros también son una figura de autoridad encargada de transmitir a los alumnos valores, técnicas y conocimientos aplicables a la vida cotidiana. La función pedagógica ayuda al aprendizaje del alumno, para que éste adquiera los conocimientos necesarios para participar en la sociedad de la mejor manera posible. Los docentes deben de comprometerse con el entorno social formando a sus alumnos para que estos adquieran valores y que se rijan por un código ético. El docente tiene la responsabilidad y el compromiso de formar a las generaciones futuras con cualidades que les permitan ser ciudadanos, que tengan claros cuáles son sus deberes y sus derechos. Tiene que conseguir formar a ciudadanos humanistas, con una actitud crítica y responsable con el entorno que les rodea. Padres y madres. Los padres y madres son la primera figura de autoridad con la que se encuentra un individuo. No solo son los encargados de cubrir las necesidades básicas, sino que tienen el deber de formar a los individuos para su contacto con la sociedad. Es muy importante en la vida de un individuo, que aprenda cuáles son los límites que le están permitidos. Esto empieza por los límites que imponen los padres a sus hijos. Estos límites siempre tienen que ser razonables y deben cumplirse.
En la sociedad en la que vivimos, donde el tiempo cada vez es un recurso más escaso, debemos de ser consecuentes con las limitaciones que les imponemos a nuestros hijos. Si imponemos una regla en casa, los padres deben enseñar a sus hijos que las reglas están para cumplirlas y que no se pueden saltar ni siquiera en ocasiones especiales. Las reglas deben cumplirse y los individuos deben acostumbrarse a cumplir las que se imponen desde las figuras de autoridad. Link fuente: https://www.laifde.com/figuras-de-autoridad-, dentro de lo cual podemos definir y derivar figuras paternas. Vamos a definir figuras paternas a los roles de autoridad primaria y secundaria, ya sea formados tanto por el padre y la madre como tales, además de otros posibles miembros de la familia a considerar, tíos, abuelos y demás, y de entre los secundarios, tenemos a profesores, tutores y maestros, sacerdotes y otras figuras religiosas, gobernantes, jefes dentro del ámbito laboral, por citar algunos de entre los tantos posibles. Algunas veces se presenta el trastorno de oposición desafiante, el cual lleva a muchos niños y adolescentes a rebelarse contra las autoridades pertinentes, lo cual se puede tratar con medicación y las terapias adecuadas y requeridas. Aprendemos también de cómo nuestros padres y otros familiares muestran respeto por sus autoridades inmediatas. Los tiempos y la gente afectada por los mismos cambian y esto genera relaciones familiares disfuncionales y de autoridad como desafiante y rebelde. De entre los estilos de autoridad podemos claramente definir: estilo acusador, es un patrón autoritario basado en el guión, yo soy quien manda aquí. El acusador se considera mejor que los demás y se comunica con tensión, su voz es dura. Podemos imaginarlo señalando al otro con el dedo. Se siente eficaz en base a la obediencia conseguida. Si fuimos educados en base a este modelo de familia, es probable que nos manejemos mal con personas autoritarias, tal vez evitemos la confrontación o, por el contrario, tal vez nos agrade la batalla y busquemos los conflictos. Temor. Estilo aplacador, su guión se basa en la idea, solo vivo para hacerte feliz. Usa un tono de voz congraciador, tratando de agradar al otro. Adopta una actitud de mártir y podemos imaginarlo arrodillado frente al otro. Las personas que recibieron mensajes de personas aplacadoras pueden convertirse en pequeños tiranos. Seres que exigen cualquier capricho, puesto que siempre recibieron esas atenciones en su infancia. También podemos encontrar personas que se identifiquen con el estilo aplacador y que presenten baja autoestima al tiempo que aceptan el maltrato del otro sometiéndose a todo tipo de órdenes. Culpa. Estilo calculador, es la persona que lo racionaliza todo, su guión tiene que ver con la idea, si pienso lo suficiente, evitaré el dolor. Son personas que no demuestran sus emociones tal vez porque sienten miedo de ellas. Las personas que recibieron este tipo de autoridad pueden presentar un patrón de preocupación por ser perfectos y controlarlo todo. Tal vez busquen estar seguros al 100% de que las cosas saldrán como quieren y es posible que sientan una gran responsabilidad y miedo al fracaso. Paranoia, envidia. Estilo distractor, nunca están donde tienen que estar y sus palabras no tienen que ver con lo que está pasando. Tienen la sensación de no importar a nadie y viven acompañados de una gran soledad. Nada es seguro con el distractor, buscan divertir al otro con lo que un niño podría sentirse tan desorientado que no sabría qué hacer, ni cómo actuar frente a la vida, sobre todo, cuando ésta no es divertida y nos pone a prueba. Su guión es, lo importante es divertirse, desorientación, autoridad niveladora. Frente a estos estilos poco eficientes de educación, Virginia Satir propuso un tipo de comunicación más congruente, a la que llamó niveladora. Una familia nutricia se comunica de modo más empático y creativo que fomenta una autoestima elevada, una comunicación directa y clara, con reglas humanas, flexibles y susceptibles de ser cambiadas si es preciso. La comunicación niveladora facilita un enlace con la sociedad abierto y confiado. Esta autoridad depende de los aprendizajes que le proporciona la vida misma y de las actualizaciones que hace de esos nuevos conocimientos. Ejerce, por decirlo de alguna manera, un liderazgo creativo que se va reajustando a medida que los entornos cambian. Quizás todo esto parece difícil, si nuestras experiencias fueron dolorosas.
La buena noticia, sin embargo, es que siempre existe la esperanza de que cambie tu vida, porque tienes la capacidad de aprender cosas nuevas. Link fuente: https://www.cetebreu.es/tu-relación-con-la-autoridad. Lo importante aquí por destacar es que debemos acatar nuestra autoridad interna antes que la de los demás. Claro, esto aplica para los adultos con patrones de personalidad más o menos definidos dentro de lo que madurez se refiere. Y siempre ser coherentes entre lo que somos y lo que hacemos, entre lo que decimos y ponemos en práctica, suele ser la principal clave para el liderazgo y autoridad sana y niveladora. Una persona que tiene una relación antagónica o malsana con las figuras de autoridad puede describirse como que tiene un problema de autoridad. En algunos casos, estas personas tienden a antagonizar y resentir cualquier figura de autoridad que encuentren, independientemente de la legitimidad de la autoridad de esa persona. En otros casos, un individuo puede demostrar una sumisión extrema e inapropiada en sus interacciones con figuras de autoridad. Ambos tipos de comportamientos son problemáticos y pueden causar problemas importantes para la persona con un problema de autoridad. La evidencia de esta mentalidad a veces se puede encontrar en niños a los que se les diagnostica un trastorno negativista desafiante y, si no se les controla, los niños con problemas de autoridad pueden desarrollar un trastorno de la personalidad en la edad adulta. Si bien no es inusual que las personas se irriten por la autoridad de vez en cuando, algunas personas demuestran un patrón de problemas de autoridad a lo largo de su vida. Estas personas pueden, por ejemplo, tener dificultades para mantener un trabajo porque resienten a sus superiores y no cooperan en el trabajo. La persona con un problema de autoridad hará esto incluso si su jefe es una persona razonable y está haciendo solicitudes razonables. El problema no es con el jefe como ser humano, sino con la posición de autoridad que ocupa. Una persona con un problema de autoridad puede encontrar imposible trabajar bajo la dirección de otra persona y puede elegir la incertidumbre del desempleo o los trabajos temporales en lugar de someterse a la autoridad de un supervisor. Por otro lado, algunas personas con un problema de autoridad pueden reaccionar ante la autoridad sometiéndose incluso a demandas irrazonables. Estos individuos pueden estar muy interesados en evitar conflictos o temerosos de las consecuencias de desafiar a la autoridad. Desafortunadamente, no todas las figuras de autoridad son benignas y este exceso de cumplimiento puede causar problemas importantes para quienes tienen este tipo de problema de autoridad. Ya sea que el problema de autoridad de una persona se manifieste en un conflicto sin sentido o en un exceso de cumplimiento. Tener problemas con la autoridad puede poner en peligro la carrera y las relaciones de una persona e incluso puede provocarle problemas legales. Las personas que reconocen estos rasgos en sí mismas pueden obtener ayuda y cambiar tanto sus actitudes como su comportamiento al trabajar con un consejero o terapeuta competente. Link fuente: https://espiegato.com/que-es-un-problema-de-autoridad. Para finalizar, recuerde que las figuras de autoridad y paternas son compuestas por su humanidad. Dado el caso de las instituciones por grupos humanos que los rigen, también se equivocan. Muchas veces ponemos a los aparatos estatales en el lugar de un Dios y los adoramos como tales, y solemos ver a los contrarios como enemigos. Recuerde que para ya sea ayudar o educar a otras personas en sus procesos de crecimiento, hacer un buen trabajo, o ya sea mantenerse a flote con una buena salud emocional, mental, espiritual y colectiva, pues necesitamos limar todas nuestras asperezas con los representantes de autoridad disponibles, figuras paternas, el aparato estatal y sus pertinentes instituciones, el sistema educativo representado de nuestra sociedad, la iglesia y las instituciones religiosas y de ser necesario y tuvieras que arreglártelas con el mismísimo Dios en espíritu. Así que en Revista Psicotub con motivo del Día del Padre te deseamos que arregles estos asuntillos de importancia para poder caminar derecho y avanzando hacia adelante.